Hermanas y hermanos, la corrupción es el peor cáncer que nos agobia. El problema quizás raíz de muchos otros en nuestro país, incluyendo la violencia, que es otro gran problema. Y lo peor es que la corrupción había alcanzado niveles sumamente elevados. Se habla, por ejemplo, hace un año 2017, superaba el 10% del Producto Interno Bruto, casi 2 billones de pesos. Y lo peor de este sistema de corrupción es que se ha permeado toda la estructura social, hasta los niveles más ínfimos. Se convirtió en cultura, e incluso a los grandes corruptos se les veía con admiración, poniéndolos casi como ejemplo de superación y de habilidad y de astucia. Pues bien, es curioso por eso y nos llama la atención que en este día Jesús pone a un corrupto, lo pone como un ejemplo. Es un administrador que hace fraude a su patrón, que falsea los recibos y que se granjea a los deudores de su amo, de su patrón, para que lo reciban después cuando en la auditoría que le van a hacer le quiten su trabajo y lo expulsen. Yo creo que ya se entiende, se puede sobreentender, que esta no es una parábola moralizante, no se pone como ejemplo de proceder la manera de un corrupto, eso de ninguna manera, es un fraude, es un ladrón. Pero sí Jesús nos dice que así de la habilidad y la astucia que muestra este, o en general muchos de los corruptos, que de verdad hilan fino para hacer sus fraudes y sus corrupciones, lo contrapone a la ingenuidad de muchos de los creyentes que a una empresa tan importante como es la extensión del reino de Dios le procedamos con una ingenuidad y muy buena voluntad y nada más. No, se necesita emplearnos con toda inteligencia y con toda astucia también para imponer el reino de Dios. No nos va a llegar desde el cielo y el Espíritu Santo va a manejar todo a su favor. No. Estamos en una situación de estructuras corruptas y difíciles, y ahí es como tenemos que abrirnos paso, pero siempre con la honradez y con la moral, ¿verdad? Pero creo que hay algo más también, porque si así fuera solamente que los beneficiados por este fraude, por este robo del administrador, cuando lo expulsen por forma deshonesta, pues ¿cómo lo van a aceptar y ponerlo en un puesto semejante en sus casas? Cualquiera entiende que si ese hombre fue capaz de defraudar a su patrón, ¿qué dice que no va a defraudar a sus nuevos patrones cuando los recibieran? Yo creo que nadie lo haría, ¿verdad? Es posible que Jesús se refiera a una práctica que entonces era aceptada. Cuando el dueño vivía lejos, llamaba a alguien que administrara su finca, que administrara sus cosas, no le pagaba un sueldo, sino que ya le permitía que inflara un poquito los recibos y que de ahí, de una forma muy razonable desde luego, y que de ahí sacara su comisión. No le extrañaba más, era algo tolerado. Entonces, si es así, pues este hombre llama a los deudores de su amo y hace nuevos recibos, esta vez sí con las cantidades justas y comúnmente aceptadas. De esa manera, los beneficiados, además de agradecerle el servicio que recibían, ven que procedió con honestidad, que era una persona hábil, respetuosa y además honesta, porque puso las cantidades que realmente eran los razonables. Entonces, demuestra que esta es una persona con la que se puede confiar. Así es posible que se aceptara un poco más. Pero la conclusión que hace Jesús en esto es interesante también. Nos prevé que si ellos
se manejan así en los quehaceres del mundo, pues nosotros igualmente para la extensión del reino, pero además dice, advierte contra la idolatría de las riquezas. Nadie puede servir a dos amos, porque con alguno queda mal. El doblechambismo produce siempre resultados mediocres. Si quiere quedar uno bien con dos chambas, lo más probable es que quede mal con las dos, o con una sí y con otra no, ¿verdad? Pero entonces así es, porque las riquezas están produciendo mucho daño de esta forma ilícita, y los antiguos patriarcas, los antiguos profetas advertían contra ese modo de proceder. Uno de ellos es el profeta Amós, de quien nos habla la primera lectura. Amós le tocó vivir en un momento de expansión económica. Había buen clima para la riqueza, para acumular la riqueza, y efectivamente se estaban creando grandes fortunas, pero Amós, que estaba cerca del pueblo, era cuidador de higos y pastor, pues veía cómo la gente se estaba empobreciendo, mientras que los privilegiados incrementaban su fortuna. Y eso produce en primer lugar una actitud idolátrica. ¿Por qué? La riqueza, bueno, hay un ídolo cercano a Israel, el Moloch, es un dios arameo, que es el dios de las riquezas. Momón se le llamaba en arameo, Momón. De ahí dice Jesús, el Mamón es el ídolo de la riqueza, y ese ídolo de la riqueza está produciendo pues mucho daño. Primero, en cuestión religiosa, estos comerciantes que en realidad se estaban llevando por el espíritu del enriquecimiento a toda costa, pues esa era su verdadera religión. No puede servir a dos amos. Y dice Amós, ustedes están pensando, dice, ¿cuándo pasará la luna nueva para vender trigo, o el sábado para ofrecer grano, y hasta el salvado de trigo? Ya no interesa ya el culto, ¿verdad?, en ese tiempo, sino su verdadero culto, su verdadero corazón está en servir a este Dios de las riquezas. Y así pasa también, porque no se puede el doblechambismo. Dedicarse al Señor nuestro Dios y en su reino, que es su voluntad, requiere el apasionamiento, la entrega completa y total. Y si no es así, no servimos para el reino. Y por lo tanto, pues de ahí la explotación del pobre, pues no hay más que un paso. Dice, al pobre lo compran con un par de sandalias, y hasta un par de sandalias. Jure, Señor, que no quedará sin recibir ese daño. Efectivamente, fíjense nada más, al pobre se le compra por un par de sandalias. Aquí llega el tiempo, antes era ya casi conocido, en el tiempo de elecciones, los fraudes que se compraban el voto hasta por unas despensas o por una tarjeta de Monex. ¿Se acuerdan ustedes Monex? Sí. Y vendían, dice aquí, vendían el salvado como si fuera trigo. Pues también aquí ahora, y se vende el huachicol como gasolina, ¿no? Pues no han cambiado mucho los tiempos desde Amós hasta acá. Y ese dos dioses incompatibles uno con el otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Y este Dios del dinero, Momón, es un ídolo cruel que exige todo, ¿no? Se va a costa de nuestra salud, las relaciones con la familia, nuestro prestigio moral, nuestra autoridad moral, incluso hasta nuestra conciencia. La maximalización de las riquezas es el principio básico que impera en esta cultura de corrupción.
y que no importa destruir el país, que no importa la destrucción del medio ambiente, sacrificar todo con el fin de acumular fortunas que nunca nos las vamos a gastar, que no se puede imaginar que si la vida puede hacer, ¿qué más puede comprar con ese dinero? Que no lo pueda comprar con una riqueza máxima, digamos, lo que es un muy buen salario, pero honrado, pues ya no nos dan más que ridiculeces, ¿verdad? Poder, la ilusión del poder, que es otro ídolo también. Pues bueno, hermanos y hermanas, qué curiosidad ahora que estamos en la lucha contra la corrupción, que Jesús nos proponga un funcionario corrupto como un ejemplo, porque hay que ver con qué astucia y con qué pasión hacen sus tranzas. Y ojalá que nosotros nos conformamos muchas veces pensando que el Espíritu Santo va desde el cielo a remediarlo todo. Pues no, va a operar con los medios humanos y tenemos que meternos en todo este tinglado, no para seguir la corriente, sino al contrario, para crear espacios nuevos y una nueva cultura de honestidad y de valores. Vamos a pedirle al Señor que así sea.